¿Qué elementos ves en la mesa dentro de esto ya es famoso, de la correlación de fuerza, dentro de lo posible? ¿Qué elemento, qué herramental de política económica ves para que el gobierno efectivamente pueda reencauzar la unidad? ¿Qué elementos están a disposición para que pueda reencauzarse y consolidarse un poco mejor la unidad, que está en duda, evidentemente, en este tiempo político? Sí. Mira, yo vengo desde el primer día tratando de insistir con la cuestión de los ingresos de la población, ¿no? El macrismo dejó a la población argentina en una situación de ingresos de las familias, de las personas, muy por abajo de lo que necesitan, no solo las familias para salir de una situación dramática, o sea, para mejorar su calidad de vida, sino también el conjunto de la macroeconomía argentina, es decir, el mercado interno, no puede funcionar con este nivel de ingresos. Así que yo creo que un shock distributivo es un punto para arrancar, y creo que eso, el tema de la desigualdad económica, de la cuestión de la mala distribución del ingreso, por supuesto que está en el ideario y en el funcionamiento de los 12 años de Néstor y Cristina, y me parece que en la cabeza del presidente y en su visión de la Argentina también debe tener un lugar importante, ¿no? Uh-huh. Y la discusión que es por los cómo y saber qué huevos hay que romper para hacer esa tortilla, ¿cuál te parece que es el freno a eso? Yo creo que el ministro Guzmán tiene una visión bastante distinta del funcionamiento de la economía. Él pensó que las cuestiones financieras eran más importantes y más prioritarias de resolver en la secuencia de los problemas que dejó Macri en Argentina, que son muchos y varios, ¿no? Que pueden ir desde el endeudamiento criminal, la caída de ingresos, pero también la destrucción del aparato productivo de Argentina, a través del tema de las tarifas y de la tasa de interés. Entonces me parece que el ministro tiene otra visión de estos temas. Creo que él también es una persona que, bueno, fue su primer lugar de gestión y además creo que no conoce cómo funciona la economía argentina. Entonces él eligió un conjunto de temas a atacar primero, que estaban vinculados a cuestiones financieras. Y por supuesto que son cuestiones importantes, que son temas que Macri dejó en una situación muy, muy dañina, pero me parece que el tema uno era la cuestión de los ingresos de la población. Y bueno, fue algo que se fue, digamos, dilatando. Después vino la pandemia, que también, hay que decirlo, ¿no? Es un shock externo que complicó la situación porque hubo una merma en la actividad económica producto de algo que no tenía nada que ver con las cosas que venían pasando y que se podían prever. Amado Néstor Restivo, buenas tardes. En aras de ese mecanismo de ayudar a la unidad, vos señalás como un eje la política de ingresos. Por un lado están los salarios, los ingresos, pero también el tema de los precios, el combate a la inflación. En este momento está hablando Roberto Feletti, anunciando una serie de medidas. El presidente habló de una guerra a la inflación. ¿Cómo estás viendo hasta ahora, desde que el presidente dijo eso, hasta ahora lo que está haciendo el gobierno o intentando hacer para alinear y bajar precios que apunten a lo que vos señalás como recomposición de ingresos populares? Claro, es muy importante esto que señalás, porque la contracara de los aumentos de ingresos nominales son como marcan los precios, ¿no? Y esa es otra dinámica muy perversa que puso en marcha Macri. ¿Vos te acordás que, perdonen que vaya con el Macri, pero si no es muy difícil entender lo que está pasando en Argentina si no vemos que el desastre que hizo Macri en nuestro país y su equipo? ¿Te acordás que se decía que el kirchnerismo tenía problemas con la inflación y que se resolvían en 2 minutos? Resulta que pusieron en marcha un proceso que rondó los 50 puntos de inflación promedio por año, sí. El macrismo, ¿no? Y bueno, es una cuestión que el gobierno no ha podido aún encontrar cómo resolverla. Ahí confluyen varios elementos. Yo creo que
la concentración económica es uno de esos elementos, indudablemente, aunque no sea el único, y en distintas etapas puede ser más o menos importante, pero la concentración económica en el tema de alimentos, por ejemplo, es una cuestión que no se puede soslayar, así como tampoco otros elementos que quizás parecen más técnicos, como la tasa de interés, que tiene que ver con el tema de la inflación, también, como ha sido durante la etapa de Macri, los saltos en las tarifas de los servicios públicos, y sin ningún lugar a duda, la cuestión cambiaria, ¿no? Y lo que están haciendo en ese sentido Felet y Culfas, ¿qué te parece? Yo creo que es parte de lo que hay que hacer. Es importante sentarse a la mesa con los distintos actores y buscar cómo alinear las expectativas, porque lo que ha sucedido en Argentina a partir de este desastre de la deuda y el dólar que provocó Macri es que se han desalineado todas las expectativas. Quedaron muy por encima de los aumentos de salario, los aumentos de las tarifas de servicios públicos. La tasa de interés a estos niveles hace desastre en Argentina. Hay que recordar que igual que este gobierno bajó a la mitad lo que era la tasa de interés de Macri, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los préstamos que hace el Banco Central, los fondos que toma el Banco Central para esterilizar a través de las del VAX antiguamente y las del IC después, llegó a superar el 80% con el gobierno de Macri. Ahí tenés todos elementos que van retroalimentando un proceso inflacionario en donde el Estado, en lugar de ser parte del combate contra esto, ha sido, ha ido bombeando la inflación en ese sentido. ¿Qué tal, Amado? Luis Pablo Giniger te saluda, un gusto saludarte. Quiero preguntarte si, una pregunta que vale para vos, pero también valdría para distintos sectores del Frente de Todos que están señalando algunas cuestiones del rumbo político y económico. ¿Te sorprendió que el gobierno nacional tomara este rumbo o llevara adelante determinadas políticas? ¿O lo que sorprende es que no haya habido espacio para discutirlas internamente y luego, bueno, se tomaran las decisiones que fueren? Sí, está bueno lo que señalás, porque creo que lo que ha faltado es síntesis. Si no entiendo mal, es un poco lo que vos estás señalando. Está claro que hay distintas posiciones y distinta visión de la economía en el frente, porque si no, no hubiera hecho falta un frente. Claro, claro. Primera cuestión que va de suyo, que a veces, porque hoy, desde muchos sectores interesados, dicen, bueno, la pelea que tiene el Frente de Todos, primero, no es una pelea personal, ponerla en términos personales, llevar la cuestión del análisis, me parece a mí a un absurdo. Entonces, a partir de que hay distintas visiones, bueno, ha habido un funcionamiento de la coalición que a mí me parece que le faltó mecanismos para institucionalizarla, para institucionalizar tanto la discusión como los armados electorales, por ejemplo, en la elección de medio término. Y me parece que ahí está una de las claves que tendría hacia adelante que poder sostener la coalición, buscar mecanismos de institucionalización, porque lo que hay enfrente en términos políticos realmente es muy dañino para el funcionamiento de la Argentina. Entonces hay que buscar mecanismos para intentar sostener esta coalición que fue una estrategia política que permitió ni más ni menos que por primera vez un presidente que se presenta a una reelección no llegó ni siquiera a la segunda vuelta. Entonces, si se logra mesas de discusión, pero con un formato institucional, creo que eso va a permitir que haya una síntesis entre las distintas visiones. Y porque, por ejemplo, aún entre quienes pensaban que el acuerdo con el fondo era prioritario, dentro del Frente de Todos, había posiciones diferentes. Había quienes buscaban tener un acuerdo largo con 4 años de gracia, que me parece que era una salida mucho más razonable que la que se terminó optando, aún no estando entendiendo que con el fondo tenés que discutir, pero que no podés convalidar la deuda de Macri. Entonces me parece que una mesa donde esas cosas se pudieran discutir
sin digamos, dejar de entender que es necesario sostener el frente, sería muy importante, lo cual podría ir también con la señal de la institucionalización de cómo serían en el futuro las PASO. El presidente dijo, bueno, la próxima vez los candidatos van a ser elegidos en una PASO, inclusive él hablaba del cargo más relevante en términos de la Constitución argentina, que era el presidente, la presidenta. Me parece que si tuviéramos un funcionamiento donde, por ejemplo, se bajara mucho el piso para que se incorporaran en las listas de diputadas y diputados con un sistema DONT, eso sería positivo para que el tema de la unidad tenga mayor carnadura y menos fricción. Lo mismo que se podría ir a un sistema en el cual el presidente o la presidenta sean elegidos y puedan después elegir al de la otra lista como vicepresidente, porque si no parece que son juegos de todo o nada, y me parece que eso no está bueno para... Bueno, pero ahí se necesita, como vos decís, se necesita un funcionamiento del frente muy, pero muy sólido, porque yo imagino unas PASO donde los distintos sectores internos del Frente de Todos vayan efectivamente a esa interna, y si el funcionamiento no es muy sólido, siempre está el riesgo de que, bueno, el que pierde termine no acompañando, ¿no? Por eso es imprescindible llegar a ese momento dentro de 2 años con ese trabajo o con ese camino recorrido. Exactamente. El riesgo que vos planteás y que es irrazonable, de hecho ha sucedido, me parece que hacia adelante el mecanismo de funcionamiento de la PASO tiene que ser un mecanismo que permita que una vez resuelta la PASO todos los actores se sumen con igual entusiasmo y además que la discusión hasta llegar a la PASO, las campañas sean cuidadosas y permitan que todos quienes vayan a esa discusión sean cuidadosos de sus oponentes. Amado Hamilton, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Todo bien. Escúchame, vos fuiste un actor realmente importante en lo que fue la restatización de las jubilaciones privadas. ¿Vos tendrías una explicación para darme, cuando se habla tanto de la relación de fuerza, que hay cosas que no se pueden hacer porque no hay relación de fuerza, ¿por qué no se pudo o no se quiso avanzar con Vicentín, con lo que hubiera significado haber estatizado esa empresa para el control de los alimentos? ¿Por qué no se puede avanzar con el control de la cuenca del Paraná, que es algo que también es importante para justamente la soberanía alimentaria? ¿Y por qué tampoco se puede avanzar con la creación de una empresa nacional de alimentación que pueda ser como una empresa que juegue como un actor testigo para fijar precios? Mira, Mariano, empecemos por algo que dijo Néstor Kirchner. Vengo a esta respuesta con mi verdad relativa. Ninguno tenemos... Y es una pregunta con verdades relativas también. Sí, claro, pero por eso. No, tanto que ahora gusta mucho citar a Néstor Kirchner, esto, aquello. Bueno, Néstor Kirchner también era quien nos enseñó a que todos veníamos con una verdad relativa a sentarnos en una mesa de discusión. Yo creo, primero, conceptualmente, el concepto de correlación de fuerzas es parte de un análisis para tomar decisiones. Entonces, si uno no piensa la correlación de fuerzas como una cuestión dinámica y endógena, es decir, que las decisiones que van tomando son las que alteran la correlación de fuerzas, las que permiten modificar la correlación de fuerzas, termina siendo un concepto que confluye a ser muy conservador, porque la correlación de fuerzas por el campo nacional y popular siempre es contraria. Entonces, yo creo, y me parece que esto quedó demostrado que cuando Néstor Kirchner asumió con menos de 1/4 de los votos, ¿no? Tenía menos votos que el nivel de desempleo de la Argentina. Ahora, las medidas que fue tomando agrandaron su fortaleza en esa disputa. Le sirvieron al campo nacional y popular para entrar en una dinámica donde cada vez tenía más fuerza para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, este es el primer, me parece, eje del análisis. Si vos crees que la correlación de fuerzas puede ser modificada
a partir de tus decisiones o si pensás que directamente es algo que te viene dado y no se puede modificar. Y entonces, si vos pensás que podés modificar la correlación de fuerzas tomando decisiones, creo que el segundo eje de análisis es que las sociedades están constituidas de conflictos, de armonías y de conflictos, pero también de conflictos, o sobre todo de conflictos, si no, no existiría la política. Entonces, a partir que uno entiende que hay conflictos, bueno, toda medida que tomes va a dejar algún sector con un sabor de más insatisfacción que a otros. Lo cual no quiere decir que las medidas que tomes no les sirvan al conjunto. Pero en el momento que se toma, bueno, va a haber sectores que van a estar en contra y sectores que van a estar a favor. Y si no estás dispuesto a participar en esas disputas como gobierno, bueno, es muy probable que nadie termine acompañando a un gobierno que no esté dispuesto a dar esas discusiones, porque la democracia justamente es un sistema en el cual representás a una base de votantes. Entonces, el segundo eje es saber que a partir de esa toma de decisiones es para resolver conflictos, pero también va a generar conflictos. Ahora, veamos lo que pasó con los 2 años de Néstor y Cristina, ¿no? No hay ningún sector de la vida económica y social argentina que no estuviera sustancialmente mejor el día que terminó el segundo mandato de Cristina que el primer día que Néstor Kirchner asumió. Entonces, si bien hubo políticas que hay sectores que las confrontaron, que las enfrentaron, incluso con tenor golpista, esas medidas le sirvieron al conjunto de la población, sabiendo que tenían más impacto en aquellos que más las necesitaban. Estamos charlando con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Impresionante el impacto, en la repercusión en redes, en nuestros mensajes. ¿Cómo te quiere la gente, Amado, no? Que por supuesto, una subjetividad política muy propia de la 990, de nuestro programa, pero hay un cariño muy fundado en decisiones bien concretas que se sabe que se tomaron en función de tu rol en el Ministerio de Economía. Quiero hacerte tres preguntas bien al hueso. Lo sugeriste, pero quiero igual preguntarte, para que nadie se confunda, ¿qué importancia le das a la unidad en este momento? ¿Y qué es lo que hay enfrente? ¿Qué es lo que viene enfrente? En términos de, o qué te imaginás en términos de políticas concretas podría venir en la Argentina si volviera a gobernar no Macri, sino en realidad todo lo que Macri representa y significa? Sí, primero te agradezco mucho el comentario anterior y mandarle un beso enorme a todas y todos los que están acompañando en este momento y escuchándolos a ustedes. Es muy hermoso lo que dijiste. Mira, voy a meter un comentario. Alguien decía, cuando ustedes estaban contando en el arranque del programa que iban a hablar con alguien así, sí. Dice, pensé que iban a hablar con Cristina. Ajá. Bueno, te escuchan a vos y dicen, pegó en el palo. Es Amado, o sea, es el palo de un arco en el que está Cristina Fernández de Kirchner. Imagínate la consideración, ¿no? Pero con tirarla al lateral ya era algo impresionante. Bien. Te repito las preguntas. ¿Qué importancia le das a la unidad para que no haya duda? Y ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está enfrente que podría venir, digamos? Yo creo que la unidad es algo fundamental para el campo nacional y popular, que ya viene de tiempos de Perón, ¿no? El peronismo nació como frentista. Y ahí convergían sectores muy diversos, igual que lo que sucede, igual que lo que está sucediendo hoy. Entonces, el concepto de unidad es central y pegadito al concepto de unidad es el de no obturar el debate político, esto que hablábamos hace un rato. Cómo esa unidad tiene una síntesis. Porque yo he leído algunos análisis que realmente llaman la atención. Bueno, Cristina, como se dice que está, digamos, la visión política está en contra del acuerdo con el fondo, quedó circunscrita a 13 senadores y algo más de 20 diputados. Y yo creo que eso habla todo lo contrario de la generosidad política que tuvo Cristina, porque te demuestra que las listas se armaron con una metodología que permitió que participaran en forma bastante igualitaria
todos los distintos sectores de este frente que logró terminar con 4 años realmente nefastos de Macri y su equipo. Entonces, yo creo que la unidad y la discusión política para la síntesis no se puede pensar una sin la otra, porque a veces se quiere hacer una dicotomía que dice, no, bueno, estos están en contra de la unidad, que ellos están... No, la unidad como concepto abstracto no tiene sentido. Esto también lo señaló Cristina, ¿no? La unidad no fue el único motivo por el cual se le ganó a Macri la elección. Bueno, pero te meto repregunta ahí, antes de que nos digas qué hay Dale. enfrente, y con eso cerraríamos la entrevista. ¿Quién te parece que está obturando hoy la posibilidad de ese espacio por el que Luispa te preguntaba, institucionalizador de esa síntesis de las distintas miradas? ¿Por qué no ocurre? Yo creo que no se planteó el tema de la forma de institucionalización desde el comienzo mismo. Era como que había muchas urgencias, entonces había que armar los gabinetes y salir para adelante. Y me parece que al mismo tiempo que eso, es imprescindible darse un debate sobre el funcionamiento institucional, que ya que estamos, me remite a la cuestión de la reforma constitucional, ¿no? Esta situación en la cual ya no hay 2 partidos políticos, sino que hay 2 grandes frentes políticos, me parece que amerita un sistema de representación mucho más parecido a algunos europeos, ¿no? Es una reflexión a larguísimo plazo, porque si no hay condiciones para armar una empresa nacional de alimentos, para modificar la Constitución... Pero viste que yo creo, humildemente, que hay que vivir pensando y trabajando estos temas, porque las condiciones aparecen un día y más vale que tengas algo pensado y estés preparado. Está bien eso. Sí, es a largo plazo, no tengo duda, Pablo, y no es para eludir la respuesta. Yo creo que falta un mecanismo de institucionalización que hoy tendría que ser ad hoc y del propio frente. Bien. En un futuro me parece que tendría que estar en el sistema institucional de la República Argentina. Bien. ¿Qué hay enfrente? ¿Qué crees que se viene? Ayer escuché un diputado de Juntos por el Cambio, no a título de Juntos por el Cambio, pero sí de varios otros diputados y diputadas que están poniendo arriba de la mesa la dolarización como solución al tema de la inflación. Bueno, mira, me sacaste de la boca por dónde iba a empezar. Yo creo que este proceso inflacionario que pusieron en marcha ellos, no lo puso Alberto Fernández, no lo puso al frente de todos. Esto es la inercia de lo que comenzó Mauricio Macri, más la falta de algunas cuestiones, como hablábamos antes, para irlo resolviendo. Es muy probable que desde las usinas de pensamiento más conservador de la Argentina se vuelva con el tema al menos de un esquema de convertibilidad o de canasta de monedas, porque viste que ahora todo lo encuentran un nombre distinto para que sea más elegante y más digerible. Pero este es el primer tema que yo creo va a estar arriba de la mesa desde el campo que representa los intereses concentrados en la República. ¿Y eso en la realidad de la gente de a pie qué significa? Significa que en el cortísimo plazo va a haber una sensación de alivio y en el corto plazo va a terminar de destruir el aparato productivo argentino. Que lo vimos esto en un proceso más lento durante Menem Cavallo. El final de la crisis de 2001 tiene en su origen el plan de convertibilidad, eso de no tener moneda. Que Cavallo lo comenzó y Cavallo vino a intentar darle una sobrevida con De la Rúa y terminó volando por el aire del país. No solo ellos. Y vos fíjate que esto también está atado a la cuestión fiscal, porque lo que obtuvo el Fondo Monetario durante el gobierno de De la Rúa fue el famoso déficit cero. ¿Qué era el déficit cero? Era que el Estado en un momento redujo de un saque el 13% para maestras, maestros, trabajadores del sector público, jubiladas y jubilados, pero también hasta a las provincias argentinas. Y hoy uno ve que vuelve al debate la cuestión de que hay que cerrar las provincias, que hay que tener 6 regiones. O sea, una visión como si la Argentina tuviera que organizarse alrededor de los dictados que se le hacen
desde la economía y no desde la cuestión política. Claro. Entonces ahí tenés dos cosas que creo que vienen con un gobierno de tinte de derecha en Argentina. Yo sé que hoy esto de derecha izquierda han perdido, pero todo el mundo entiende que Sí. cuando se habla de derecha estamos hablando de Macri más cualquiera de los sucedáneos que puedan tener, ¿no? Ujú. Pero también son otras las cosas que me parece que vendrían de la mano de este gobierno, porque ya lo han expresado ellos y funcionarios del fondo, como que este acuerdo que hay es un acuerdo de transición hasta que venga otro gobierno y pueda hacer los cambios estructurales que el fondo y el macrismo en la Argentina quieren, y lo dijo hasta Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Los temas que tienen que ver con las leyes laborales, o sea, terminar con los derechos en la República Argentina, que tienen que ver con el sistema jubilatorio, que tienen que ver con las tarifas de los servicios públicos, es decir, cambios estructurales que en un país, vos fíjate que hoy el 10% más alto de las familias argentinas en ingresos comienza en 200.000 pesos. O sea que el 90% está por debajo de los 200.000 pesos. El 90% de las familias en Argentina. Imagínate, sobre esa distribución del ingreso, vos venís a aplicar medidas, entre comillas, estructurales que van en contra de los ingresos de la población, que ya está aprobado con Menem Cavallo, con De la Rúa Cavallo, y el gobierno de la Rúa, inclusive con Patricia Bullrich, Tusenegger y gran parte de ese equipo que volvió con Cambiemos. Estas son algunas de las cuestiones que van a devastar el nivel de empleo en la Argentina, los salarios reales, las jubilaciones.